Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestro invitado en El Vespertino. Hoy estamos muy narrativos, muy de libro, muy de las páginas, de la escritura misa, porque nuestro siguiente invitado es manizaleño, periodista, escritor, editor, que hace un par de años, le pongo yo, tuvimos en estos micrófonos hablando de otro de sus libros, y ahorita vamos a hablar con Martín Franco sobre su nuevo libro, Manual Sangriento de Superación Personal. Martín, que lo hemos leído en El Tiempo, en Soho, en Cromos, que tiene otros libros publicados, y a quien saludamos a esta hora en El Vespertino. Martín, bienvenido. Hola, ¿cómo van? Muchas gracias por invitarme. A usted, Martín, gracias por estar de nuevo con nosotros para hablar de Manual Sangriento de Superación Personal. ¿Qué se van a encontrar los lectores con esta nueva apuesta suya? Bueno, este es un libro que a mí particularmente me emociona mucho porque digamos que es un libro que recoge varios artículos periodísticos que han sido publicados a lo largo de 20, 25 años, más o menos. Y también hay una cantidad de artículos que tratan sobre temas muy personales, varios que son inéditos. Y digamos que particularmente lo que me gusta o me emociona mucho este libro es que sea publicado con una editorial manizaleña, Jarabela, que además está haciendo unos libros muy bonitos, y pues me encanta tener la oportunidad de publicar con ellos. Entonces es como una recopilación de varios artículos y textos muy personales que giran sobre distintos temas que a mí digamos que me han obsesionado a lo largo de mi carrera. Cuando uno se encuentra, pues el nombre es muy sugerente, ¿cierto? Obviamente como el tema de la superación personal, que tiene una visión de lo light, del consejo. ¿Qué tanto tiene, en el buen sentido, digamos, del estilo, este libro de superación personal? Pues es curioso porque, mira, que es una pregunta que me han hecho ya bastante en estos días. Y yo diría que realmente no sé si el nombre se pueda crear como para confusiones, pero no diría que es más bien es lo contrario de un libro de superación personal. Sin embargo, trata ciertos temas eh, que pueden, digamos, que son comunes a todos y que nos pueden ayudar para vernos identificados, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez siento que la literatura al final ayuda en el sentido de que tú te veas como lector identificado con algo que lees. Y en ese sentido puede ser o decirse que sea como una especie de superación personal propia, distinta, por decirlo así. Pero digamos que el nombre en particular tiene que ver es realmente con una historia muy chévere, que es sobre eh, cómo Sylvester Stallone inventó este personaje que es Rocky Balboa, que tiene los que crecimos en los finales de los 80, principios de los 90, que pudimos verlo, tiene como un cierto trasfondo de retórica de superación en muchas cosas, ¿no? Entonces va por ahí la cosa, un poco mezclándolo con recuerdos, obviamente, de infancia, con situaciones personales y demás. Pero sería como eso, más o menos. Martín, hablemos un poco de qué puede llegar a ser lo complejo y qué lo motivó a usted a exhibirse en primera persona en su libro. Pues yo creo que todos los escritores exhiben de alguna manera. Así hagan ficción, la ficción también está anclada en muchas de las cosas de la realidad del escritor, ¿no? Al final la materia prima de quienes escribimos son las vivencias o la forma como nosotros vemos la vida. Que para unas personas puede ser buena, para otros no, eso es normal, ¿no? Al final esto es muy, muy subjetivo. Pero yo siento que el hecho de exhibir esa vulnerabilidad tiene que ver también con el hecho de que sea un libro sincero, ¿no? Y que al final con este género de la no ficción,
Yo considero que es como el elemento más importante. Entonces no es que sea como deliberadamente la intención de desnudarte porque sí, sino porque al final escribo sobre cosas que me suceden, ¿no? De formas de cómo percibo la vida y demás, y pues eso en ese sentido eh, puede ser que se muestre cosas eh, complejas, pero, pero diría que es eso. Es interesante, usted habla, justo ahorita lo mencionaba, el primer libro lo publicó con Seis Barral, el otro con Planeta, y ahora se apuesta, pues, como por decirlo así, por una editorial local. ¿Qué le llamó la atención de esa propuesta de Jarabela que nos estaba contando, pues, de la belleza de eso, pero pues Y también de Carlos Augusto de esa también, conjunción que sí. es trabajar con Carlos Augusto? Hombre, pues a mí Carlos me propuso la idea hace un año y largo, y a mí de una me pareció muy chévere, porque me gusta el tema de la no ficción, porque me gustó mucho ese ejercicio como de la recopilación de los distintos artículos que ya se habían hecho, de volverlos a ver, de volverlos a trabajar. Muchos de ellos hubo, digamos, una reestructuración profunda, los trabajamos muchísimo más, volvimos digo, lo digo en plural porque fue un trabajo conjunto con la editora que fue muy chévere. Entonces, hubo una reescritura, ¿no? Y fue muy interesante como mirar toda esa, eh, pues, digamos, la cantidad o las distintas formas de ver ciertas cosas que van cambiando también a través de los años. Entonces, Carlos, cuando me propuso eso, yo le dije que de una me pareció muy chévere. Y también por lo que les comentaba, que me parece muy interesante lo que está haciendo Jarabela, porque además, hay que decirlo, las ediciones de los libros que están sacando son muy bonitas, son muy cuidadas, el diseño está muy chévere, la edición digamos, es bastante cuidadosa, que todos esos son elementos que me parecían muy importantes. Eh, y bueno, hacerlo con una editorial de mi ciudad, pues es, también me llamó mucho la atención. Entonces, por eso fue que de una le dije que sí al proyecto. Y la verdad es que estoy muy contento. Hoy ya pude ver por fin el libro físico y tenerlo en las manos. Y de verdad es un producto muy, muy bonito, muy chévere lo que están haciendo ellos. Martín, la no ficción es un proceso que tiene muchos retos. El tratar de construir escenas, de construir ambientes, de construir personajes en medio de la realidad sin poder inventarse, contar algo de ficción, ¿cierto? Es muy retador. ¿Cómo es su proceso para construir esas historias que están basadas en la realidad? Sí. Mm, yo creo que quienes escribimos somos observadores, ¿no? Eh, no solo de las situaciones, sino de cómo las situaciones de la vida nos afectan o nos cambian las perspectivas que tenemos sobre ciertos temas. Y al final eso es lo que se refleja en la escritura. Pero lo que dices de la no ficción, pues es chévere porque digamos que el pacto tácito que hay con el lector es que al igual que con el periodismo en la no ficción, el tema es no mentir, ¿no? Eh, entonces es como utilizar esas técnicas y mezclarlos con esas percepciones, esas observaciones que uno como escritor hace para sacar los textos que giran sobre distintos temas. Yo también me he dado cuenta que al final uno termina escribiendo siempre sobre ciertos temas que lo obsesionan, ¿no? Hay algo como en el inconsciente que lo hace a uno ir y volver otra vez sobre esos temas, y a esos temas son los que al final tú terminas prestando más atención y vuelves una y otra vez a eso. Entonces, yo creo que sería eso. Usted incluye ahí precisamente los temas, usted habla como de muchos, digamos, símbolos del imaginario popular, muchos personajes que tenemos, habló de Sylvester Stallone, pero habla también de temas como Los toros, los sí. tenis, la bebida, o sea, como muchos temas. Eso, ¿cómo elige de qué ¿Qué va y temas qué no va? hablar? Sí. Y sobre todo pensando en que, entre comillas, en toda la composición del libro calen uno con otro. Sí, eso fue un ejercicio muy bacano porque
cuando empezamos a mirar los distintos textos que había, nos dimos cuenta que había muchos textos que dialogaban entre sí, un poco como les estaba diciendo en la pregunta anterior, de que hay ciertos temas que vuelven siempre sobre uno, que giran alrededor de los intereses del escritor. Entonces fue interesante ver cómo a partir de ciertos textos decíamos como, bueno, este y este hablan un poco de lo mismo, metámoslo. Y entonces hay cosas como inconscientes. Pero también hay temas pues que son deliberadamente puestos porque me interesan a mí como escritor. Por ejemplo, el tenis me gusta mucho, y con el tenis hubo una historia muy chévere porque yo jugué mucho cuando jugué tenis cuando era pequeño, lo dejé durante 20 años más o menos y luego por ciertas casualidades lo volví a encontrar y han pasado muchas cosas muy chéveres con eso. Entonces es como, no solo el deporte como tal, sino cómo se involucra en esta manera. Hay historias que a mí me gustan muchísimo, que son historias viejas, pero por ejemplo la del torero, a mí me encanta esa historia porque es una historia que yo escribí más o menos en el 2009, que salió publicada en la revista El Pensante, y es la historia de un torero, el único torero británico que había en el mundo en este momento. No sé si allá haya otro, no creo, pero la historia era maravillosa porque el tipo era un señor de 67 años que había tenido una operación a corazón abierto, y el médico le había dicho, usted no puede volver a tener ninguna emoción fuerte porque se muere, y usted, no, me lo he dicho, no puede, no se le puede ocurrir pararse frente a un toro de 500 kilos. Y el tipo dijo, me importa un carajo, yo me voy a torear, y yo me fui con él hasta un pueblo en el sur de España, más que por los toros, porque a mí los toros no me gustan, eh, más que por los toros, por el personaje como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de persona, ese personaje me pareció muy chévere, porque es un personaje que iba a contracorriente de muchas cosas y al final hacía las cosas porque le gustaba, ¿no? Al final, digamos, el regreso del tipo fue en una plaza muy chiquita en un pueblo del sur de España que se llama Benalmádena. Había muy poca gente, toreó contra un novillero que tenía 18 años, pero al tipo no le importaba y el tipo salió feliz. Entonces, cuando nos juntábamos a mirar cuáles eran esos temas que había detrás de las historias, por ejemplo, me di cuenta que a mí me interesa mucho sobre ese tema como de la grandeza que hay en los que se consideran, o la que la sociedad generalmente considera perdedores, ¿no? La grandeza que hay como en la derrota. Y hay varios textos que tienen ese tema de fondo. Entonces, como que cada historia tenía ciertos temas detrás, que en este proceso nos fuimos dando cuenta y por eso fue muy interesante. Bueno, Martín, estamos hablando de Manual Sangriento de Superación Personal. Primero, ¿en dónde se puede conseguir? Pues el libro está a partir de hoy aquí en las librerías manizaleñas, está Libélula, en Leo, en Ágora y en San Cancio. Y creo que en los próximos días va a estar disponible por Buscar Libre también, y próximamente pues también en Bogotá, la Librería Nacional y varias librerías independientes allá. Pero por ahora aquí en Manizales yo diría que en Libélula sé que ya está, en Ágora también está, y creo que Leo Libros también debe estar ya. Y Martín, ¿en dónde lo va a lanzar? ¿Cuál va a ser ese ejercicio también de gira para contarle a la gente pues, lo que tiene este libro? Pues también quisimos que el lanzamiento fuera primero acá, por lo mismo, ¿no? Escritor manizaleño, editorial manizaleña. Entonces el lanzamiento, digamos, oficial del libro va a ser hoy a las 8 de la noche en Juan Sebastián. En Juan Sebastián Bar vamos a conversar Carlos y yo, entonces vamos a hacer una cosa relajada y chévere por si se quieren pasar. Creo que va a estar muy interesante. Y mañana a las 6 de la tarde vamos a estar en Ágora también conversando sobre el libro. Eso por ahora, ya más adelante lo haremos en Bogotá y no sé, distintas partes. El segundo semestre tal vez en las ferias regionales, si nos invitan. Maravilloso. Seguramente ahí va a estar Martín Franco con su nuevo libro, Manual Sangriento de Superación Personal, periodista manizaleño, escritor, editor. Martín, muchos éxitos con su libro y gracias por estar con nosotros aquí en El Vespertino y contarnos de Manual Sangriento de Superación Personal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.